Debe contar que algo que a mí me apasiona es el buen uso de nuestra lengua. Todo lo que tiene que ver con buena ortografía, las reglas de ortografía, las reglas de puntuación, las actualizaciones que hace la Real Academia de la Lengua Española, la buena gramática, la buena redacción, y por esa razón es que en Facebook estoy suscrito a algunos grupos que se enfocan en estos temas, donde la gente suele hacer preguntas acerca de las reglas de puntuación precisamente, o de las reglas de ortografía actuales, o pregunta cómo se escribiría mejor cierta idea, en fin. Y me llama la atención que hoy por la mañana en uno de estos grupos dedicados en concreto a la lengua, alguien comparte una imagen con una leyenda que cita a cierto locutor australiano, y la cita dice así: la religión es una campaña publicitaria para un producto que no existe. Y esta imagen está compartida de un grupo en Facebook que se llama Razonamiento Ateo. Y la persona que lo comparte reafirma: exacto, contundente. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una imagen que tiene el afán de demostrar que Dios no existe en un foro que está dedicado al buen uso de la lengua? Pues lo que tiene que ver simplemente es que esta persona que lo compartió claramente está obsesionada con demostrar que Dios no existe. Y por esa razón lo hace donde puede. Veía yo las respuestas que le dieron. Algunas personas se quejaban, decían: este no es el propósito de este foro no es para discutir asuntos de religión, con justa razón. Otros, la mayoría, incluso le rebatían y comenzaban a discutir con él porque son personas que creen que Dios sí existe. Yo le dejé un mensaje a esta persona y le pregunté: ¿no tendrás un cartel igual, pero que niegue la existencia de los duendes verdes? ¿O del abominable hombre de las nieves, el Yeti? ¿O de los pitufos? Y que tal vez quieras compartir con nosotros también. Digo, es que nadie se esfuerza por negar la existencia de lo que obviamente no existe. Y sí, así es. ¿Cuántas veces has visto que alguien trate de demostrar que no existen los duendes verdes? ¿Cuándo has visto que alguien trate de demostrar que no existen los pitufos? ¿Cuándo has visto que alguien trate de demostrar que no existen los unicornios o los pegasos? Nunca. Nunca. Porque aquello que obviamente no existe, a la gente ni siquiera le importa. Pero la obsesión por demostrar que Dios no existe es precisamente la prueba de que estas personas en el fondo, muy en el fondo, saben que sí existe ese Dios al que ellos tratan de negar. Los orígenes del ateísmo pueden ser dos. Uno, pues porque alguien nace en un seno familiar ateo y no se le enseña que Dios existe hasta que eventualmente lo descubrirá o no. Y puede ser que en ese círculo reciba buenos valores, buenos principios, una buena educación. Hay personas que no conocen a Dios porque nacieron en un círculo familiar ateo y que son buenas personas, que son personas que se rigen por valores rectos a fin de cuentas, pero que no conocen a Dios, o al menos no todavía, y por esa razón son ateos. Pero hay otros que se hicieron ateos, dicen ellos, dejaron de creer en Dios. La realidad es que cuando esto sucede, se debe a diferentes razones. Es muy difícil conocer el corazón de una persona como para establecer un juicio. Lo que sí podemos decir, porque eso llega a suceder, es que hay personas que, por ejemplo, por no tener una fe firme, por no comprender bien a Dios, porque no recibieron una buena formación religiosa en casa, a veces depositan en Dios una capacidad de acción equivalente al genio de la lámpara maravillosa y no a Dios. Y le piden con mucho ahínco un deseo, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, y cuando Dios no concede este deseo, se ven desilusionados y entonces asumen que Dios no existe. Me refiero a cosas importantes, no a alguien que le pide una mansión o que le pide un cofre de oro, no, a cosas importantes. Por ejemplo, a alguien que sus papás se están divorciando y que ven una angustia tremenda y que le pide y 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 le vuelve a pedir a Dios que por favor sus padres no se separen, y finalmente ellos lo hacen. En la libertad de los hijos de Dios, ellos deciden hacerlo, Dios no se los impide, y el hijo de esta pareja que tanto pidió se siente decepcionado de Dios, piensa que Dios no lo escuchó y resuelve que Dios no existe y por eso deja de creer. O quizás alguien que igual pide porque su madre o su padre se curen del cáncer y eventualmente fallecen, y entonces dejan de creer en Dios porque no atendió sus oraciones, en vez de entender que bueno, Dios sabe y uno tiene que acogerse a su voluntad. Pero también hay aquel que no tiene una buena formación religiosa y que de pronto, una vez que entra a la escuela secundaria o preparatoria, sus maestros ateos comienzan a darle fundamentos, según ellos, científicos de por qué Dios no existe, y les cambian el pensamiento y acaban así. Es muy complicado, no se puede juzgar. Se puede entender por qué alguien llega a dejar de creer en Dios según él,
Pero también una realidad innegable es que muchas de las personas que han caído, no que nacieron, pero que han caído en el ateísmo, son personas sumamente arrogantes, porque realmente la máxima expresión de la arrogancia es negar que Dios existe. Es sentirse tan encima incluso de Dios, que piensan que pueden darse el lujo de decirle a Dios, tú no existes. Es una expresión de arrogancia tremenda, negar que Dios existe cuando se creyó en Él antes. Pero en muchos casos vemos que estas personas que un día, según ellas, dejaron de creer en Dios, de pronto se ven como que obsesionados por demostrar que Dios no existe. Y otra vez, ¿por qué nadie se esmera en demostrar que no existen los unicornios o los pegasos? Pues porque todo el mundo sabe que no existen, es obvio que no existen. ¿A quién le importa? ¿Quién se va a querer esforzar por tratar de demostrar que no existen? Nadie. Pero ese afán por demostrar, ese ahínco por demostrar, esa obsesión por demostrar que Dios no existe, es la prueba de que en su interior, muy en su interior, ellos saben que sí existe. Y esto no es más que una expresión de aquella lucha interna que ellos tienen, precisamente contra un Dios que saben que existe, pero al cual ellos tratan de callar, de opacar, de anular, de negar. ¿Y por qué hablo de todo esto contigo esta mañana? Bueno, porque si tú conoces a una persona que dejó de creer en Dios, que se dice atea ahora, y que ves que se esfuerza por demostrar sistemáticamente que Dios no existe, es una buena ocasión para que lo invites a reflexionar sobre esta realidad, para que le plantees esta ironía acerca de demostrar que no existe un unicornio y hacerle ver que muy en su interior puede ser que todavía cree en Dios y por eso se afane tanto en tratar de anularlo, y que esto que hace no es más que el reflejo de la lucha interna que tiene, y a partir de ahí invitarlo a que sea sincero consigo mismo y a que escudriñe bien en el fondo de su corazón, porque ahí descubrirá la presencia del Dios al que él tanto se afana por negar. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.